En muchas naciones, cada segundo domingo de mayo es recordado como el Día de las Madres, pero esta vez será recordado no solo por eso, sino por unos hechos trágicos en desobediencia a Dios y su palabra. Muchos seguramente han pasado visitando o agradeciendo a sus madres con un gesto, con un regalo, con algún presente para ellas. Pero una reciente investigación ha demostrado una grave tragedia en la humanidad, que muestra a muchos, valorando a sus madres solo en este día. Y lo que es peor, la cifra de personas que ni siquiera están pendientes de sus madres ha crecido de forma dramática el día de hoy. Todo esto nos hace pensar, ¿qué le está pasando a la humanidad en este tiempo? Cada vez más fríos, más pecadores y peor aún, sin afecto incluso para los seres que les vio nacer y criar. La investigación ha revelado que muchos se acuerdan de sus madres solo 2 o 3 veces al año. Otros incluso se jactan por decir que se acuerdan de ellas 2 o 3 veces al mes. Pero los demás días son olvidadas, son ignoradas, no son atendidas sin siquiera saber qué están pasando en sus propias vidas. Las cifras son de completo espanto. Son más del 40% de mujeres que hoy son solteras en el mundo. Y de estas, más del 49% se esfuerzan diariamente por sacar adelante a sus hijos. Y del total de mujeres en todo el globo, más del 50% son ignoradas por sus hijos cuando alcanzan la mayoría de edad. Y lo más trágico de esto es que estas cifras de espanto también están manchando a muchos que se hacen llamar creyentes y que dicen ser parte de la misma iglesia cristiana evangélica, a pesar de saber que según investigaciones de la Sociedad Bíblica Internacional, afirman que la gran mayoría de los que profesan ser creyentes fueron criados en la fe a causa de sus madres. Según algunos estudios de Barna, por ejemplo, manifiesta que más del 70% de los adolescentes creyentes dicen que su fe ha sido animada y fortalecida por sus mamás, y más del 63% ha orado con sus mamás con frecuencia. La Biblia dice, dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Pero eso no significa abandonar a una madre y dejar que viva sin saber siquiera de ella. Peor aún, aquellas madres que son viudas y que ocupan más del 15% del total de la población. Dios es muy tajante con esto y ordenó cuidar de nuestras madres viudas. Y no hacerlo es deshonrar a Dios, es burlarse en la cara de Dios. Es triste decir que en algunos lugares, lo único que realmente se muestra del Día de la Madre es el comercialismo, y que no está siendo perpetuado por personas que aman a las madres, sino por gente que ama el dinero. Pero la realidad de nuestras vidas es que todos los días deberían de ser el Día de la Madre. Un solo día no es suficiente si has sido bendecido con una madre piadosa y fiel. Es un punto constante de gratitud y agradecimiento a Dios por tal maravilloso regalo. Un hombre de la antigüedad dijo esto: bien podríamos pausar para honrar a aquella quien después de Jesucristo es el mejor regalo de Dios para los hombres, que es una madre. Fue ella quien compartió su vida con nosotros, cuando nuestros miembros todavía no habían sido formados. Fue ella quien enseñó a nuestros pies de bebés a caminar, y nos levantó por encima de lugares difíciles de pisar. Ella enseñó a nuestros labios de bebé a pronunciar el nombre de Jesucristo, y nos contó primero la historia maravillosa del amor de un Salvador. Pero la triste realidad es que la maternidad de nuestros días está siendo completamente devastada. Hoy es objeto de burla. El matrimonio ha sido profanado. La responsabilidad hacia los padres está siendo evadida. Incluso las cifras dramáticas de madres desligándose de sus hijos está creciendo de manera inimaginable. Ejercen egoísmo para sus vidas con la meta de alcanzar su propia satisfacción. Pero el estándar de Dios es el mismo desde siempre. El estándar de Dios no ha cambiado sobre lo que realmente quiere que sea la maternidad y cómo deberíamos de portarnos con ella siendo hijos sabios. La Biblia nos enseña muchísimo de esto y nos muestra muchísimas madres piadosas que aman y son amadas. Todo comenzó con Sara, quien fue un regalo de Dios para Abraham. Un modelo de fe, un modelo de obediencia, quien demostró santidad de vida en su matrimonio y en la maternidad. Otro ejemplo es Jacobet, la madre de Moisés. Tenemos a Débora, llamada por Dios una madre en Israel. También nos muestra a Ruth, la mujer gentil de espíritu dulce que amó y sacrificó, y fue bendecida al ser madre de Obed.
quien engendró a Isaí, luego a David, de cuya simiente el Mesías apareció. Vemos a Elizabeth, una madre dulce, llena de gracia, madre del más grande profeta que jamás vivió, como es Juan el Bautista. También nos muestra a María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, a quien dulcemente nuestro Señor se preocupó de su mamá, encargando a uno de sus discípulos en honrarla y cuidarla. Sin embargo, ¿qué estamos haciendo por nuestras madres el día de hoy? ¿Acaso estamos haciendo con nuestras madres lo que Dios nos ordena? Cuando la Biblia detalla el honor que merece una madre, también nos muestra el ejemplo de Ana, como vemos en 1 de Samuel 1. Su nombre significa gracia. Ella es el emblema de gracia y de feminidad. Ella se volvió una madre por la fe, y Dios la bendijo enormemente siendo mamá del gran profeta Samuel. Y ella de esa forma fue una madre piadosa. Ella tuvo una relación correcta con su marido, con Dios, una relación correcta en su hogar, y fue honrada por todo ello. Por eso Dios nos manda a cada uno de nosotros: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La palabra hijos está tecna en el original. Es la palabra general para descendencia. No necesariamente identifica a un infante. Aquí la Biblia nos habla de hijos en general. No se considera una edad. La Biblia dice que desde el nacimiento deben ser enseñados a obedecer a sus padres. Luego viene upakou en el griego. Akou tiene que ver con oír. Y upa significa debajo de. Es decir, nos dice que debemos colocarnos debajo y escuchar. La obediencia es el principio aquí. Y esto es tan serio para Dios, tan serio que incluso dice en Éxodo 21, el que hiere a su padre o a su madre morirá. Igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Ese es respeto serio. En el antiguo Israel, alguien que levantaba la mano a su madre o a su padre estaba eliminado. Dios toma tan en serio todo esto. Dios sabe que no hay manera de perpetuar la justicia en una familia, a menos de que haya obediencia. Y es tan serio que esa ley de Dios debe de ser esparcida alrededor del mundo, que Él dice que si alguien tiene algún hijo que no obedece, simplemente tenga trágicas consecuencias. Por eso no tendremos una generación que ame a Dios y su justicia, a menos de que tengamos personas que han aprendido lo que es la sumisión, lo que es la obediencia, lo que es el dominio propio. Es la única esperanza para que la verdad de Dios sea transmitida y haya una generación obediente de hijos. Tal como le pasó al joven Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ellas fueron guiados a Cristo por el apóstol Pablo y también por Bernabé en el primer viaje misionero a la zona natal de Timoteo, que era Galacia. Cuando Pablo y Bernabé llegaron en Hechos 14, estas mujeres sin duda fueron grandemente influenciadas por el Evangelio. Seguramente eran mujeres piadosas de la antigüedad. Él tenía un padre gentil que estaba muerto, y estas queridas mujeres judías llegaron a ser creyentes a través del ministerio de Pablo. Y cuando Pablo llega a su segundo viaje en Hechos 16, y han llevado a este joven Timoteo al Señor Jesucristo, y recibe la fe de Cristo de su madre y de su abuela. Él ha recibido una fe rica, ha sido instruido desde niño, como dice el versículo 15, y tuvo el beneficio de una especie de exposición cristiana de raíces profundas, que lo llevó a hacer lo que hizo para la gloria de Dios. Y esto porque Dios usó a una madre piadosa. Por eso todos los días de nuestras vidas, honremos a nuestras madres para testimonio hacia el mundo, y siendo padres, formemos hijos obedientes a la verdad, porque esto va a tener un gran impacto para el reino de Dios.